y se acerca, bueno, en El Salvador, un día emotivo. Próxima semana se celebra el Día de las Madres. Un saludo a tu mamá. Gracias. Es un privilegio tenerla con vida todavía. Sí. Mi madre ya no la tengo, pero tengo ese recuerdo que fue mamá y papá para mí. Sí. Se oye así bien drástico, pero ella nos guió hasta este día de ser personas de bien. Ella tenía aquel dicho: ustedes pueden ser no muy elegantes, muy bonitos, pero con la cara en alto, sean hombres de bien. Sí. ¿Verdad, Sergio? Y un saludo a todas las madres con anticipación de todo El Salvador y el mundo entero. Bienvenido, Sergio, una vez más a tu Onda Club. Gracias, Víctor. Muy fino por tomarme en cuenta. Un abrazo fuerte para todas las madrecitas, especialmente para mi madre y para mi esposa. Muchísimas gracias de verdad a mi madre porque ha sido un pilar muy importante, realmente un agente de cambio en mi vida donde me ha modelado muchísimo. Mi madre es una mujer luchadora, ha perdido la vista mi madre. Cuando mi padre murió, Sergio Méndez, yo tenía 1 año 5 meses y mi madre básicamente le tocó sola sacarme adelante. Una mujer luchadora, trabajaba en un banco, luego en un hotel capitalino. Y es una mujer que pues luchadora, guerrera, tenaz, y que siempre en la vida me enseñó que los alimentos saben mucho mejor cuando uno se los ha ganado y no le debe nada a nadie y debe de ser honrado. Mi madre fue muy drástica con nosotros en el tema disciplinario, en el tema de exigencia. Te quiero mucho, mamita. Realmente ha sido una verdadera bendición en mi vida. Te agradezco muchísimo todos los esfuerzos que realizaste conmigo, todos los desvelos que tuviste. Y pese a cualquier circunstancia que se presentó en la vida, porque tú te fuiste a Estados Unidos a trabajar y precisamente para sacarnos adelante, yo te agradezco muchísimo. Y sé que Dios te va a compensar tremendamente. Y tu mamá debe sentirse orgullosa, Sergio, de haber tenido un hijo ejemplar, que nadie lo puede señalar, solo aquella, hoy escuchó la palabra, una granja de Trolex, que no le gusta a veces lo que uno dice, informarle al pueblo la verdad. Sí. Tu mamá se debe sentir orgullosa de ustedes porque ha sido una persona, un buen abogado, un buen presentador de televisión, pero especialmente un buen padre y un buen esposo. Yo espero que sí y creo que sí, porque de verdad que hemos disfrutado muchísimo con mi madre, muchos viajes juntos. De hecho, hace 2 semanas fuimos a Antigua, Guatemala, y la disfruté muchísimo porque como ella no ve, entonces uno tiene que andarla guiando y platicar en todo el trayecto y andar conversando en las calles de una ciudad que desde los 16 años que yo conocí Antigua, Guatemala, me encanta, o Guatemala mismo. Me encanta y trato de ir en la manera de lo posible con toda mi familia y en efecto trato de saborear y de disfrutar a mi madre. Le envío las prédicas que hago en la iglesia, ¿verdad? Y seguro que pues posteriormente mi madre me hace sus comentarios y eso le ayuda muchísimo a ella, sin lugar a dudas. Sergio, bueno, una bendición a todas las madres de El Salvador, lo vuelvo a decir, el mundo entero, muchas bendiciones. Sergio, sigue el conflicto Ucrania-Rusia. Sí, antes de eso quiero felicitar a tu Onda Club porque estuvo a manteles largos. 7 como años. Ya lo había dicho, 7 años. Me mandaron un video que me va a servir el día de mañana para extorsionar. Víctor, entiendo que estabas siendo parte te vieron bailando. Y esto es precisamente lo que hay que disfrutar. Es decir, hay un momento para trabajar y hay un momento para disfrutar. Y cuando hay que hacerlo, pues hay que disfrutarlo al máximo. Sergio, es que andaba evadiendo bailar. Andaba evadiendo a varios artistas. Ok, te acercaron y entonces. Y de repente ya no tuve otra opción, cámara y frente. Bueno, hasta en TikTok me han dicho que van a subir. Perfecto. Bueno, buenísimo. Pero me sentí alegre, orgulloso de cumplir 7 años como radio. Y tú que eres parte de esta radio. Pues, sí, de eso se trata. Y sigue la guerra, Ucrania, Rusia. Sí, no sé hasta cuándo. Mariupol han tratado básicamente de exterminarlo. Han tratado de ingresar también a Kiev, la capital de Ucrania. Mira, el presidente de Ucrania realmente ha tratado
de poder sostener la metralla que ha tenido sucesiva el presidente Putin, y lo ha estado haciendo muy bien. Putin se ha desgastado internacionalmente e internamente. El gran perdedor de todo esto es Rusia, lo que muchos aliados de Rusia no entienden, porque son perdedores también. Son perdedores también, claro. Se han aislado más del mundo. Se han aislado más, pero además de que se han aislado, los han identificado, Víctor. Es que ese es el problema. Básicamente la máscara se las han quitado, porque cuando tú apoyas a un dictador, es porque tú sos un dictador. Simple y sencillamente. Es decir, yo no puedo venir, hierros iguales se dan filo, dice la Biblia. Entonces tú, Víctor, sos parte de una nación democrática, vas a apoyar y vas a tener relaciones con naciones democráticas. Pero si tú venís y no querés condenar un acto tan visceral y despiadado como el que está realizando Rusia, pues entonces simple y sencillamente, Víctor, tú sos parte de esto, más aún cuando hay visitas que realizar. Y uno de esos, sin lugar a dudas, que ha quedado no entredicho, sino que básicamente se ha identificado con esto, es lamentablemente el gobierno de El Salvador, que en 2 oportunidades no ha votado para poder condenar ante las Naciones Unidas al gobierno de El Salvador. Y no se ha pronunciado, no ha tenido un pronunciamiento tampoco en la Asamblea Legislativa, dominada por el cuadro oficialista, que de hecho se han solicitado y se han ingresado diferentes iniciativas en la Asamblea por parte de la oposición y no lo han querido hacer. Pero tampoco lo han hecho los del frente. No lo han hecho los del frente, evidentemente, estamos claros. Lo que sucede es que en el caso de Nicaragua está con Rusia. Y el frente está con Rusia, sí. Y Venezuela está con Rusia. Entonces se sobreentiende. Pero en el caso del gobierno del presidente actual de El Salvador, entonces se configura y toma más fuerza, que este es el tercer gobierno del FMLN. No estoy equivocado, es el tercer periodo. Ok. Las condiciones económicas entre el conflicto de Ucrania y Rusia se ven ya, se sienten en El Salvador. Todos los días las amas de casa más caro, dicen. En el súper me decía una amiga con lo que compraba con $35 cada 3 días, hoy me costó 42, me decía, me ha subido $7 y lo mismo. Sí. Está más cara, el combustible, etcétera, Sergio. Sí, lo que pasa, Víctor, es que hay situaciones que todavía no se han sentido. Lo que nosotros estamos sintiendo hoy por hoy acá en el país no es una situación producto de Ucrania, es una situación interna, doméstica, producto de la pésima administración de este gobierno. A mí me dio pena ajena, Víctor, escuchar esta semana un video de un, no sé si llamarlo analista, en un canal de televisión que lo habían invitado con 2 personas más. Esta persona que fue parte del PCN, en los gobiernos del PCN, y que ahora evidentemente, cuando me acompañaba a mí en la entrevista, defendía a capa y espada a este gobierno. El tema es que ahora, de verdad, Víctor, que la capacidad de asombro parece que día a día ellos se llegan a sobrepasar y a perfeccionar, a superar. Dijo esta persona, no me acuerdo, algo así como Remberto, una cosa así, se llama el personaje este, que estuvo en el PCN, que este gobierno no lleva 3 años en el ejercicio de la cosa pública, sino que lleva 1 año, porque los 2 primeros años no pudo hacer nada por la oposición. Padre, de verdad, manda fuego, Señor. O sea, de ver, Víctor, qué irrespeto el que se está realizando él mismo. O sea, yo le diría, no se irrespete, no se falte el respeto. Ya no vaya a un medio a decir esas cosas, papito. Y es analista. O sea, dice que es analista él y siempre termina con que aquella frase de que urge. Dice él, no, con mucho respeto, de verdad. O sea, quiere urge decir que no vayan a un medio. No, mire, si eso es el caso, entonces el FMLN nunca gobernó en este país,
¿Por qué? Porque siempre tuvo a la Sala de lo Constitucional en contra. Y siempre tuvo en la Asamblea. No, que le dé pena, hasta el diablo se le persina con ese comentario. Víctor, o sea, ya ni se esconden, es el del vil descaro. De verdad que, o sea, la necesidad de verdad Escuché otro decía mi tía, la necesidad tiene cara de chucho, decía. No sé a qué se refiere, pero que un tipo abiertamente quiera defender y defender, o sea, entonces deberíamos de entender que Arena nunca tuvo gobierno, porque tuvo oposición. ¿Y sabes quién fue el partido satélite que se le plegó a Arena? ¿Quién fue? Gana. El PCN. Gana también. No, Gana se separó de Arena. Sí, sí. Que estaba antes en Arena. Sí, perdón. Gana se le plegó al FMLN, Sí, pues, quien ahora critica, porque antes lo defendía y daba todos los votos, y ahora da el voto para este partido. Sí. No, lo que te quiero decir, Víctor, es que el PCN se le plegó a Arena, y este era dirigente y miembro del PCN. Entonces quiere decir que Arena tampoco, los mismos de siempre, nunca gobernaron. Si esa es la democracia, qué pena ajena. Y escuché a otro señor decir que la criptomoneda ha sacado más de a 400,000 salvadoreños de la pobreza. Yo quisiera saber a dónde. Y no te doy nombre por respeto, por ética, pero mira cuando Víctor, yo he escuchado a un funcionario, de verdad que, para empezar, fue una plaza que le crearon de un cargo que luego lo quitaron para elección pública, decir que Estados Unidos le tenía miedo a El Salvador porque El Salvador ya había recalado en una potencia mundial. Dios mío, que Dios lo bendiga, de verdad. Simple y sencillamente, el último. Dale paja valija. No, pero yo no sé si él y en su casa se lo terminan de creer. Si somos último o penúltimo en cualquier lista, en violación de derechos humanos, en la deuda, tenemos una deuda que en riesgo país. Riesgo país. Qué terrible, Víctor, o sea, y que no puede venir, porque hoy sí me preocupaste cuando me dices esto no es nada, lo que está viendo la gente ahorita. No, ¿Qué es lo que no puede venir? No, Víctor, o sea, lo que yo le quiero decir al pueblo salvadoreño, y nosotros se lo hemos venido diciendo desde siempre, es que lo mejor está por venir. Perdón, o sea, esta ni es ni la puntita de lo que le va a venir a continuación. ¿Qué le podría venir al pueblo salvadoreño? No, simple y sencillamente le voy a decir, el pueblo, el Salvador ha sido degradado ahorita a categoría triple C. ¿Quién está en triple C? Venezuela. Número uno, si El Salvador, es decir, que el riesgo ahorita está cada vez más latente de un Venezuela impago. Es petrolero. De un impago, claro. ¿Y nosotros? Venezuela tiene una gran cantidad de elementos propios, tiene gemas preciosas, tiene minerales, tiene minas, tiene turismo, tiene una posición geográfica inmejorable. De cerca al Canal de Panamá está Venezuela, Colombia y Panamá. Además de esto, Víctor, por el comercio mismo y el tráfico, el mismo comercio que tiene internacionalmente, tiene relaciones internacionales sólidas y obviamente tiene petróleo, que es una de las fuentes de las divisas más importantes. ¿Tiene aliados? Es parte de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, y tiene aliados. Víctor, ante esa situación, Venezuela, que ha sido salvado, al igual que Grecia, por los países que conformaban la eurozona, ¿quién tiene El Salvador? ¿A quién tiene El Salvador, Víctor? No tenemos aliados, perdón. No tenemos aliados porque El Salvador marginalmente lo han ido ubicando poco a poco, se ha ido aislando ya no por la misma actitud. No nos prestan. No, y no nos están prestando, cada vez es más complicado. Caímos en bonos basura. Alguien me podría decir, ¿quién compra la basura? Están los fondos buitres. ¿A qué precio, Víctor? ¿A qué precio? Ahora, lo más significativo de todo esto es que acaba de pasar la marcha del 1 de mayo y es importante analizar lo que acaba de suceder el pasado 1 de mayo, Víctor, en nuestro país. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Y te lo voy a desglosar. Primero, no es lo mismo marchar tradicionalmente como se ha venido realizando un 15 de septiembre, el Día de la Independencia, donde salió la población salvadoreña en una forma impresionante a las calles, y otra cosa es salir a marchar en un estado de excepción, que precisamente el gobierno lo ha hecho adrede de irlo ampliando. ¿Cuándo se va a terminar el estado de excepción? Espérelo hasta la campaña. Es que la campaña del presidente ya inició, Víctor. Espérelo hasta las elecciones.
Él lo va a ir tratando de ir ampliando por varias razones. Una de ellas es porque pueden detener a cualquiera en la marcha. Segundo, porque no hay controles de compra bajo la ley LACAP. Y tres, porque con la campaña es una campaña de miedo y terror donde él dice que está manejando detenciones de hasta 30,000 personas, lo cual simple y sencillamente es imposible. Es como que tú visitas la página web del Ministerio de Salud y desde abril no hay datos del COVID. Sin embargo, él te dijo que te quitaran la mascarilla porque es el país más cool del mundo. Y te metes a la página y no hay datos. Entonces, pero tú ves la OPEP y los médicos que están escépticos ante los números que lleva El Salvador. Y la prueba para entrar al país tampoco la quitó. ¿Cómo es que ahora ha quitado la mascarilla y ha quitado la prueba? Pero cuando cerró el país, que no había ningún caso, cerró hasta el comercio para hacer caer a El Salvador en una situación económicamente insostenible, que ahora estamos viendo los resultados gracias a las malas decisiones que él tomó. ¿Cómo es que ahora quita esto y antes no te dejaba salir de la casa, Víctor? Porque es populismo, es una actitud que se están tomando donde el oportunismo simple y sencillamente es lo que está a la orden del día, es la especialidad de la casa, donde no les interesa el salvadoreño, les interesa sus réditos políticos propiamente. Punto número uno. Punto número dos, cuando empezaban a detener a las personas y las presentaban, yo creo que cometieron varios errores. Estaban con calzoncillos blancos. Solo las personas que están en el penal tienen calzoncillos blancos y ropa blanca. ¿Cómo es que ellos sí la tenían, Víctor? ¿O habrán sacado a gente del penal solo para presentarlas y volverlas a sacar? Esta semana vi yo una situación donde habían encontrado como en una caseta de una bomba de agua a un marero. ¿Sí? ¿Cómo sabían que ahí estaba y hasta llevaron a grabarlo, Víctor? O sea, por favor, si van a hacer las cosas, háganlas bien, hombre. No le den paja a valija. Simple y sencillamente todo eso ya estaba programado y es lo que la gente en la calle establece. Sergio, en tu análisis como ex fiscal y en tu análisis, ¿era necesario un estado de excepción en El Salvador? No, y es más, te lo voy a comprobar por dos razones. La primera es porque han suspendido los trabajos en los cementerios clandestinos de Chalchuapa y de Nuevo Cucatlán. Entonces te das cuenta que es adrede. Número uno, el de Nuevo Cucatlán es lamentable porque es uno de los más grandes en el país. Y en Nuevo Cucatlán, déjeme darle la noticia que vienen desde el gobierno donde el alcalde era el presidente Nayib Bukele. ¡Wow! Complicado. ¿Y cómo es que habían cementerios clandestinos y el alcalde no se daba cuenta? ¿O ya había tregua desde aquel entonces? ¡Wow! Punto número uno. Punto número dos, con relación al tema de lo que tú acabas de decir del estado de excepción. Recuerden que yo tengo posgrado en Derecho Constitucional. La Constitución establece ya cuáles son los elementos que deben de subsistir o acontecer para un estado de excepción. Ejemplo, yo compro un celular, compro una tostadora, compro una impresora en mi oficina, compro un microondas, viene un manual y me dice qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Si yo lo dejo a la intemperie y le cae agua el día de mañana, ya no me va a funcionar el microondas. Si yo el celular lo tiro dentro de una piscina, se va a arruinar. Si lo dejo abajo del sol y se calienta, no me va a funcionar el dispositivo electrónico. ¿Sí? De la misma forma, la Biblia es nuestro manual y nos dice qué podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y dice, el que ocupe el nombre de Dios en vano, lo cual lo utilizó el presidente, pero no vamos a ingresar en ese tema. Vamos a ingresar en lo que tú ya preguntabas. La Constitución de la República te establece en su parte dogmática cuál es la forma misma que se debe de dar para dar paso a un estado de derecho o un estado de sitio, que es lo que hizo Maximiliano Hernández Martínez en aquel entonces y que lo prolongó hasta 2 años. Esto lo llevó como resultado a una huelga de brazos caídos y por supuesto a manifestaciones que dieron como paso la remoción como presidente de él. Perfecto. Para que usted se dé cuenta que hay antecedentes claros y que manejamos los conceptos intrínsecamente válidos e inmutables, porque esta película ya la vimos con diferentes actores. Una vez planteado esta situación, debo decirte lo siguiente, bajo la pregunta puntual que tú hiciste. ¿Era necesario un estado de excepción? No,
porque entonces quiere decir que el plan control territorial es un fracaso. Fracasó entonces. Y si fracasó, ¿dónde está el plan control territorial y en qué consistía? Nunca presentó nada. Y si entonces fracasó, ¿dónde están los millones de millones que la Asamblea Legislativa le dio de nuestros impuestos desde que estábamos nosotros y desde que él llegó? Bueno, quiero decirte una cosa. Él se fue a meter a la Asamblea Legislativa. ¿Tú recordás por qué se fue a meter a la Asamblea Legislativa? Porque no le querían dar dinero para el plan control territorial. Los 90 millones que él quería. Al final se los dieron. ¿Para qué sirvieron, Víctor? Si le metes un estado de excepción. Cuando él era candidato, él dijo que iba a cerrar las cárceles y que iba a abrir universidades y que de hecho iba a formar allá en Oriente una nueva universidad y de hecho que donde estaban los centros penales iba a abrir universidades para que la gente estudiara. Debo de preguntarte, ¿lo hizo? No. ¿Le dio más presupuesto a la Universidad Nacional? No, al contrario, le ha restado 3 millones y le dio a la Fuerza Armada. Ha duplicado el número de efectivos del ente castrense. Y entonces, Víctor, quiere decir que fue paja todo lo que dijo. Subió a la voladora a la gente. Bien, la gente rápido. Ya despertó. El tema es que cuando no hay más plata para la Universidad Nacional, entonces menos gente va a estudiar gratuitamente en la Universidad Nacional o con una cuota mínima en la Universidad Nacional. Entonces te das cuenta que a él la educación no le interesa. Y alguien podría decir, no, no le interesa porque él es bachiller. No, no le interesa porque si no, entonces la gente despierta. ¿Sí? Ok. ¿Era necesario el régimen de excepción? No, Víctor, porque tú no podés limitar a otras personas o violarle sus derechos a otras personas bajo el manto de que simple y sencillamente yo te quiero cuidar, o no hay controles del gasto de licitaciones porque yo te quiero cuidar. ¿Me querés cuidar? Perfecto. Y entonces, ¿por qué detenés bajo redadas a personas donde hay ya sendas denuncias en la Corte Suprema de Justicia y en las redes sociales de personas que las han detenido ilegalmente y que les han violado sus derechos? Y muchos de ellos han muerto en los centros penales. Es decir, el fin justifica los medios. No, señor. La Constitución de la República, eso no es negociable. Ahí tu pregunta. Tú que estudiaste Derecho, en este momento no existe Derecho. Te sientes como que no hayas estudiado Derecho. Un ejemplo, le decía esta pregunta a otro abogado. Ajá. Si en el Estado de Derecho no vale para la persona un abogado, un defensor, etcétera, entonces el derecho no existe en este momento. No existe Estado de Derecho en el país. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Porque muchísimas personas no entendían cuando nosotros le explicábamos. Si se cae el Estado de Derecho, usted está frito. Sí. ¿Qué significa? Le voy a explicar qué es lo que significa el Estado de Derecho. Y luego voy a aterrizar en un ejemplo. El Estado de Derecho es la gravedad que nosotros tenemos en la tierra. El hecho de que Víctor no salga volando, que el carro no salga volando y pegue contra el edificio y un edificio golpee contra otro y que estemos aquí sentados tranquilamente, es porque hay una gravedad. ¿Y qué significa la gravedad? Que atrae todos los cuerpos hasta hacia la tierra. ¿Y qué significa eso? Orden. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, separó las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas. Él puso orden. Ese orden es lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros cuando tú le entregas tu vida. Pone orden. Entonces, Dios no es la Curazao para que tú le estés dando por abonos tu vida. Y Él te dice, dame tu vida, depende de mí, que yo te voy a sostener y te voy a cuidar en el hueco de mi mano. Yo te voy a proveer a tu familia, yo te voy a cuidar. Eso es lo que te dice Dios. Perfecto. Una vez hemos dicho esto para que la gente lo pueda entender con crayolas y con plastilina, ¿qué es un Estado de Derecho? El Estado de Derecho es la gravedad de pesos y contrapesos, separación de poderes, régimen de legalidad de la administración pública. Quiere decir que el presidente y sus ministros son nuestros empleados, no al revés. Por lo tanto, ellos no pueden hacer más de lo que la ley le establece. Régimen de legalidad de la administración pública. Y nosotros podemos hacer todo lo que no está prohibido, inversamente proporcional o diferente a un funcionario público. Él debe de rendir informe el funcionario público, le guste o no le guste. ¿Lo han hecho? No. Se acabó el Estado de Derecho.
Entonces, una vez dicho esto, quiero decirle que ¿dónde se van a ir a quejar las personas que no dejaron entrar a los salvadoreños cuando pusieron el cierre del país? Y que tenían una privación de libertad, o aquellos que no los dejaron entrar siendo salvadoreños. Y a los que mandaron a los centros donde estaban de contención. Sí, y a los que no dejaban y se fueron a contagiar. Y a los que no dejaban entrar al país y que en vuelos humanitarios no los mandaron a traer. Y dice la Constitución que a ningún salvadoreño le puedes impedir el ingreso. No importa que haya estado de sitio, calamidad, estado de excepción, no importa. Ley marcial, no importa. Es salvadoreño. No importa. Y cuando un funcionario público le violó ese derecho, tarde o temprano va a tener que responder ante los tribunales, nacionales o internacionales. Voy a repetir esta situación, péguele a su televisor, nacionales o internacionales, como Juan Orlando Hernández, hondureño, expresidente, hoy por hoy, en un juicio allá en Nueva York. Nunca Listo. Creí que Juan Orlando se lo iban a llevar. Hay muchas personas que nunca creyeron tampoco que a Tony Saca se lo iban a llevar. Sí. Y yo lo dije. Yo lo dije en Canal 33 que iba a llegar tarde o temprano. Una vez te he dicho yo esta situación, debo de ponerte un caso. El caso de Berta de León. La abogada. Berta de León se fue huyendo del país porque no hay Estado de Derecho. A Berta de León le giran una orden de detención. ¿Para qué? Para que ella no pueda venir al país. Y si no viene al país, no va a haber elementos probatorios y no van a poder condenar al señor Walter Araujo. Ah, interesante, vea. Sí, es que soy abogado, fui fiscal, conozco el procedimiento. He sido acusador personal, querellante y también apoderado y también defensor. Y entonces le puedo hablar cuáles son los movimientos. Ah, entonces es adrede, sí, es adrede. Y si la persona el día de la audiencia no llega a acusar, absuelven. ¿Qué es lo que va a pasar con el señor Araujo? Eso lo van a absolver. Una vez yo de listo. Pero esta semana conocimos que Interpol llega a tocarle la puerta para llevarse a la hija. ¿Por qué? Número uno, ella tiene una figura que hoy por hoy la está acuerpando de derecho internacional. Ella pidió asilo. ¿Qué resguardo? ¿Cuál es el problema? Pero llega a Interpol. ¿Y quién se lo dio? El gobierno mexicano. Ah, ¿le guste o no le gusten? Y entonces quieren llegar a quitarle a la hija. ¿Por qué le van a llegar a quitar a la hija si tan madre es ella como padre es el que esté en el país? ¿Secuestro? No, hombre, no sea payaso, hombre. ¿Cómo va a creer que un papá va a secuestrar si el representante legal por constitución de la menor es el padre? No, hombre, no sea payaso. Secuestro es cuando le han privado de libertad y pide dinero a cambio. No sea payaso, hombre. En las redes yo he visto gente, bueno, la fábrica de Troll Center, ¿verdad? La granja. La granja de Troll Center. El comité de aplausos. Sí, el comité de aplausos, que la pregunta es, ¿y quién paga ese montón de fábricas y de granjas de Troll Center, Víctor? Nosotros quizás. Ok, una vez dicho esa situación, Víctor, debo de comentarte, ¿qué pasa? Viene, la llevan donde una jueza, a Berta, y dice la jueza, no hombre, aquí no hay absolutamente nada. Eso se llama Estado de Derecho. Eso se llama Estado de Derecho. Y funciona en México el Estado de Derecho. No hombre, ella tiene una protección. Hay justicia. Eso es derecho internacional. Aplíquese, ábrasele la puerta, pídanle disculpas y por favor llévenla nuevamente a la casa. Se acabó. ¿Qué hubiera pasado con una orden de Interpol en El Salvador? Ay, papito. Ay, corazón bello. Ya estuviera jalada en un penal. Eso es Estado de Derecho. ¿Qué perdió el salvadoreño cuando llegó en las elecciones a votar por alcaldes y diputados y le dio la mayoría en la Asamblea Legislativa al presidente? Perdieron su dignidad, perdieron sus derechos, perdió el Estado de Derecho, retrocedió 40 años el país, endeudaron el país. Eso es lo que usted le dio. Se les dijo, se les advirtieron. Y hay personas que vienen y dicen, pero entonces, ¿vos estás de acuerdo con Arena y el FMLN? Nadie ha mencionado Arena y el FMLN, corazón, no os engañen ni miren. Pero mire, si Arena y el FMLN cometieron X o Y aberración, por eso los quitamos, hombre. Pero si Arena se lo torció, el FMLN se lo torció a usted, ya no permita que se lo sigan torciendo, hombre, señor. Aprenda, hombre, papito, hombre. Si ya la tierra lo está reclamando, hombre, y todavía no termina de entender usted, hombre.
O sea, de lo que se trata es que si los demás se lo torcieron a usted, y estoy ocupando torcer como una palabra bonita, romántica, y no ocupando el término que a usted de verdad le comparecería acuñar. Si se lo siguen torciendo, si el tema es que ya no se lo sigan torciendo, hombre, que ya no se baje el calzoncito. No, pero hoy tienen que disfrutar esto porque no, falta, disfrútela, sí. disfrútela, dele, tipo la ofensiva final, hasta el tope, papito. Y esto disfrútela. que decimos a veces incomoda a los funcionarios, Ajá. pero tenemos el deber de informarle al pueblo porque la verdad que el pueblo no puede seguir engañado, o engañado, la palabra todavía fácil, romántica, como tú dices, dormido. Este pueblo, me decía ayer un amigo, ¿por qué los duermen a ustedes los salvadoreños tan rápido? ¿Será cultural, falta de estudio? Me decía. Y la verdad que es cierto, todos los políticos, cada campaña, te hacen la canción y te duermen. ¿Verdad? Pero quiero volver al tema Rusia, Ucrania. Tú lo dijiste, esto no es nada todavía. Hay un 95% que hay una recesión en los Estados Unidos. Y eso es más preocupante, porque cuando Estados Unidos entra a una recesión, nos terminamos nosotros. En el 2009 hubo una recesión o una contracción económica, para que la gente pueda entenderlo. La gente no tiene ni idea de lo que le viene en este país, y nosotros se lo dijimos. Y le voy a explicar. ¿Esto tiene que ver con Ucrania? No, papá, no tiene nada que ver con Ucrania. Todavía los efectos, esa ola, ese tsunami todavía no ha llegado a placer, ni la puntita. Y le voy a explicar por qué. Si de pronto usted escucha a un funcionario que siempre andan buscando culpables, y todo el mundo es culpable los mismos de siempre, es culpable los medios de comunicación, es culpable Estados Unidos, es culpable la ciguanaba y el cipitío, porque la ciguanaba dejó tirado al cipitío, es culpable la ciguanaba porque anda en las fosas, como dice la mitología de Cujatlán, y que el padre Tlaloc la condenó, es culpable todo mundo menos yo. Ese es, esta noche se improvisa, listo. Si ese es el caso que usted está escuchando, simple y sencillamente le voy a explicar qué es lo que sucede. ¿Quién en su sano juicio va a venir a invertir a El Salvador? De los 3 países, tenemos nosotros los datos, entre Honduras, Nicaragua y El Salvador es el que menos inversión internacional ha recibido post pandemia para poderse reactivar. Número 1. Número 2, El Salvador ha perdido más del 50% por ese experimento fallido, ilógico del Bitcoin. Perdón, ya iniciaron allá la minería de Conchagua del Bitcoin. La ciudad Bitcoin ya la iniciaron. No. Va, listo. Quizás por el invierno que está empezando. O cuando terminemos la entrevista, sí, tal vez ahí me comentas si ya la iniciaron. Entonces todo es paja. ¿Y cuánto hemos ganado? Paja, nada. ¿Cuánto hemos perdido, Sergio, aproximadamente? No, hemos ganado un montón, pero burlas internacionalmente. Eso sí hemos ganado, Diagalán. Y hemos perdido más del 50%, que es irreversible. Es decir, su dinero se lo dio a alguien para que se fuera a meter a un casino a chiviar. Así de sencillo, con cartas. A chiviar. O lo que nosotros conocíamos como peregrina. Sí. O aquello como jacks. O como póker. Jacks. Sí. Como ver póker. Sí, eso es lo que usted hizo. Perfecto, listo. Víctor, dentro de esta dinámica, El Salvador todavía no ha recibido ese embate económico y te voy a explicar qué es lo que sucede. Si hay una recesión económica en Estados Unidos, van a venir menos remesas. Van a haber recortes en Estados Unidos de trabajos, porque allá se dio en el 2009 una recesión increíble. Ante esta situación perdieron las casas mucha gente que tenían hipoteca en Estados Unidos y que no las podían pagar. Perfecto. Una vez dicho eso, para que usted pueda entender sobre el tema de las importaciones y exportaciones bajo un tratado de libre comercio, que a saber si nos lo van a quitar Estados Unidos con todo lo que ha sucedido y que han pedido congresistas que se revise, perfecto, y que nosotros, por el gobierno que tenemos, perdimos la posibilidad de aplicar a un tercer fomilenio y que todavía no terminamos el segundo fomilenio y quedaron 30 obras en el aire porque no se tuvo la contrapartida que el presidente no la quiso dar. Entre las 30 obras estaban la modificación, actualización, modernización de las aduanas en las fronteras. Las perdimos. Entre las 30 obras. Entre las 30 obras, sí.
La carretera al Puerto de la Libertad que usted vio que la inició Gerson Martínez fueron por los fondos de Yucatán. Así fueron determinados. Y el dinero que usted ve sobre el Puerto de la Libertad es parte del segundo compacto de la MMCC. ¿Quién lo consiguió? El FMLN. ¿Y quién lo perdió? El actual gobierno. Perfecto. El FMLN. El FMLN lo perdió, que es el tercer Ganó gobierno. y perdió. Es el tercer gobierno del FMLN. Perfecto. Una vez le hemos explicado esta situación, para que ustedes tengan una idea bien claro, es ¿qué pasa? Estados Unidos ya no nos da ayuda al gobierno, dijo categóricamente se cierra por violadores de los derechos humanos, ¿cierto? Se cierra por violación de la gobernanza en nuestro país, ¿sí? Por irrespeto a la separación de poderes, a la institucionalidad, al Estado de Derecho, a la transparencia, a la rendición de cuentas, respeto a la prensa, etcétera, etcétera. El arremeter contra organizaciones no gubernamentales, etcétera. Nosotros le vamos a ayudar a las organizaciones no gubernamentales, no al gobierno, porque no confiamos en el gobierno. Ni en los gobiernos de Arena, ni de Sánchez Serén, ni de Mauricio Funes, el gobierno de los Estados Unidos dijo eso. No lo dijo, nunca. Nunca, dijeron otras cosas, pero nunca. Nos quitaron las ayudas, perfecto. Esto viene a limitar, porque si no hay ayuda, no hay oportunidades y la gente tiene que emigrar, como lo ha estado haciendo, como oleadas sucesivas, y que en la frontera de México los han estado deteniendo. No, y van a cerrar más la frontera, las van a blindar. ¿Para qué crees que viene el presidente de México ahorita? Para hablar con el presidente de El Salvador y decirle que se porte serio, que ellos ya no pueden estar sosteniendo en la frontera a tantos salvadoreños que se quiere ir y que anda huyendo del país, de la delincuencia, que entonces que el plan control territorial es paja y que el régimen de excepción es paja, que todo es publicidad y que se van buscando además otras mejores oportunidades económicamente porque aquí ya no pueden subsistir. A eso viene él, para decirle, mira, o sea, hace algo, ya estuvo suave, hace algo, a eso viene, en una forma muy diplomática, a eso viene a decírselo, perfecto. Una vez López Obrador, aquí viene, este día, aquí está, en el país, perfecto. Una vez hemos dicho eso, Víctor, ¿qué es lo que viene a continuación? El Salvador entró en una categoría lamentable, histórica, nunca antes vista, donde nos ha metido en una espiral donde nos ha degradado la situación económica. Solo el presidente actual le metió 20 puntos al Producto Interno Bruto en 8 meses. El gobierno de Sánchez Serén y de Mauricio Funes en 10 años le metieron 20 puntos al PIB. Este gobierno en 8 meses, no en 10 años, en 8 meses. ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde está la agricultura? ¿Dónde está el dinero? Es la pregunta. Es la pregunta. Inversión. Es la pregunta. ¿O para eso era la criptomoneda de Chivo Wallet? ¿Para sacar el dinero? Es otra pregunta. No una afirmación, es otra pregunta. Por eso es que pese a todas las encuestas, implementaron el Chivo Wallet. Nadie la quería. Por eso es que regalaron $30 y ni aún así para eso era. Muy buena pregunta. El gobierno de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro ya nos van a dar las respuestas, a las cuales nosotros ya sabemos cuáles son las respuestas, porque están investigando el lavado de dinero sobre la Chivo Wallet. ¿Y quién es la representante legal de Chivo Wallet? Carolina Recinos, nombrada con ella, entre otros, como la lista Angel. Mira, Víctor, lo que sucedió. Nadie está hablando de la lista Angel. Lo que sucedió, Víctor, el pasado 1 de mayo, en la marcha, fue interesante, porque salieron a marchar, pese al régimen de excepción. Al terror. Pese al terror que ha estado vendiendo el gobierno, pese a los controles vehiculares que la Fuerza Armada ha estado poniendo. ¿Qué hicieron los desmovilizados? Un día antes llegaron al centro de San Salvador, hicieron vigilia, durmieron ahí para evitar que los detuvieran en el camino. El día siguiente, el domingo. Fue monumental, sí, y partiendo sobre el tema de que el gobierno quiso hacer otra reunión de sindicalistas que se levantaron antes de que terminaran, después de oír al ministro que está en la lista Angel, a buscar almuerzo. Ellos estaban más interesados en el almuerzo que escucharlo a él. ¿Cierto? Pero ¿cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje devastador que se da del 1 de mayo. 1. Hay fotos donde el presidente Bukele y el ministro de Trabajo marcharon con el FMLN el 1 de mayo y ahora no querían marchar. Pero antes sí, pero ahora no. Pero antes sí, pero ahora no. Pero antes sí y ahora no. Listo. El 1 de mayo
surge históricamente luego de los acontecimientos que se dieron precisamente en Chicago, y de todos los acontecimientos negativos de muerte que se dieron allá. De ahí es donde sale el 1 de mayo. O sea, estudie un poquito, así como la Revolución Industrial en Inglaterra, así como la toma de la Bastilla, que se dio en Francia. Yo he estado ahí precisamente, y que luego se da de la Plaza de la Concordia. O sea, son eventos mundiales, internacionales que han incidido sobre... O sea, lea un poquito, cosita, desintoxique un poquito el cerebro, ya no deje el celular a un lado, ya no se deje ir por las fuentes internacionales como estos rotativos que hay en el país, que son los paquines, que son los que ocupan precisamente el gobierno para aterrorizar o hablar bien o en mal de otras personas. Sí, o sea, lea un poquito, pensar no duele, corazón. O sea, ya estrene eso que le dio Dios, que no sirve solamente para ponerle la cachucha hacia atrás. Ocúpela, desintoxique un poquito el tema. Una vez dicho eso, Víctor, lo que sucedió el 1 de mayo fue importante, porque el gobierno criminalizó la marcha del 1 de mayo, diciendo, Víctor, que todos los que salieran estaban apoyando a las maras. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? A saber. ¿Y por qué algunos sindicatos que antes estaban en contra, ahora los están apoyando? A saber. Lo que yo le quiero decir, solo para que lo tenga claro, nadie se acuesta sin cenar. Punto número 1. O sea, el gobierno ha hecho todo lo humanamente posible porque la gente ya no salga a marchar, y salieron a marchar. ¿Qué fue lo que optaron? El día lunes en la mañana agarro yo el control del televisor, y en las mañanas empiezo a ver yo, ningún noticiero sacó la noticia de la marcha del 1 de mayo que hicieron los salvadoreños. Entonces lo que el gobierno ha tratado es ya no podemos retenerlo, ya no le podemos inventar que han hecho desórdenes. La vez pasada hasta una moto fueron a quemar, 0 investigaciones, no tenía ni placa, pero era marca Yamaha. Y la moto, al igual que los carros, por más que usted los queme, tienen un número de motor y de chasis bien y grabado. No hubo por parte de las autoridades ningún tipo de investigación. ¡Qué lindo El Salvador! Cosita más rica, dele paja, valija. Y después de esa situación, ¿cómo se come eso, señores? Yo creo que simple y sencillamente están pegando un balazo en el pie las autoridades y ni cuenta se han dado. Y después de esa situación, Víctor, como ya no le pudieron, la vez pasada quebraron hasta una caseta de Chivo Wallet. ¿Y quiénes lo quebraron? Los mismos de ellos que habían enviado y que hasta se subieron en un carro que había servido para andar distribuyendo alimento en la pandemia, Víctor. Hasta eso, como que no la pueden hacer muy bien, vea. La regaron, o sea, siempre mandan a alguien, pero siempre. En esta oportunidad no mandaron a nadie, sino que a periodistas de los periódicos del gobierno, pero ninguno de ellos sacó ninguna noticia. Entonces ellos lo que optaron fue a tratar de invisibilizarla. O sea, ya hablamos con los sindicatos, ya les acercamos, ya les pusimos un estado de excepción, ya les amenazamos que los íbamos a detener, ya criminalizamos y le dijimos a la gente que si salían es porque estaban apoyando a las maras, y ni aún así salieron. ¿Qué nos queda? No saquen ninguna noticia, pero no cuentan que internacionalmente tienen un mote que a puro pulso se han ganado de dictadores. Ahí está la respuesta ante la pregunta que tú habías planteado. En las redes sociales aparece que hubo marcha. Claro, porque la que estuvo ahí, no la podés detener, Víctor. Sí, no la podés detener. No está en ellos. Las redes sociales que estábamos viendo nosotros ahora en la mañana, de una señorita que dice, sacamos lo de la tregua entre las maras del señor presidente Bukele y nos empezaron a atacar. La granja de troles, ¿te acordás que la estuvimos viendo? Pues no, muchachos, les decía, pues no, compadritos. Yo no estoy en El Salvador, a mí no me van a mandar a la puerta de mi casa, a la policía, amedrentar, se la aguantan, yo estoy desde afuera. Como que no les gusta un poquito, si hay democracia, ¿cuál es el problema? Pero no hay democracia, sino que hay dictadura. Uy, Víctor, internacionalmente eso no se quita ni con liquid paper. Me causó gracias a esa palabra, la granja de Trolex. Sergio, ¿vas a predicar este domingo? Voy a predicar el domingo, Víctor. Y antes de que decirte de lo que vamos a hablar el domingo, solo termino con esto. Porque tú me preguntaste por qué El Salvador todavía no se siente lo de Ucrania. Y este es un problema doméstico.
El Salvador particularmente nos ha llevado a un grado de endeudamiento donde la posibilidad concreta es más clara de que El Salvador se dé ingreso a un impago. El Salvador no ha podido llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque parte de las exigencias de este organismo internacional no solamente es que le aumente a los impuestos, de los cuales si tenemos a un presidente que es oportunista y populista, no lo va a hacer. Sí. Al aumentar los impuestos, obviamente se debe de abrir a la auditoría, y él no le da ni cuenta ni a la Corte de Cuentas de aquí, no le quiere dar cuenta ni a la CICIE que quitó, mucho menos le va a abrir las finanzas para las cuentas a un organismo internacional, para ver cómo me va a pagar, porque no hay transparencia. Entonces, ¿qué otra situación le ha pedido el fondo? Le ha pedido transparencia. Le ha pedido respeto de la institucionalidad, le ha pedido respeto a la gobernanza, pero también le ha pedido restitución del fiscal que removió y de los exmagistrados. ¿Tú crees que lo va a hacer? No, pero Víctor, si no lo hace, muchos de los salvadoreños ya no van a recibir medicina, que de hecho no hay en los hospitales ahorita. Y entonces, Víctor, si él no da paso a la transparencia, ante sus propios intereses no los antepone, Víctor, y el respeto a la prensa, entre otros, y a la libertad de expresión, muchos salvadoreños no van a tener trabajo, muchos salvadoreños no van a tener fuentes de trabajo, muchos salvadoreños no van a poder mandar a sus hijos a estudiar, muchos salvadoreños no van a poder ir a estudiar una educación superior en la Universidad Nacional, porque no va a haber dinero, muchos salvadoreños van a tener que emigrar, pero a él no le importa, Entonces, lo que el Fondo Monetario Internacional está muy claro sobre la mesa. Argentina llegó a un acuerdo con el fondo y ya salió del debacle, luego de una caja de convertibilidad y un corralito. Entonces, ¿cuál es próximamente? Y esto es interno del Salvador. El riesgo país aumentó en 3 días, 3 puntos, Víctor. En 3 días. Ni los gobiernos del FMLN ni de Arena habían hecho eso. Del 19 pasaron al 23%. En riesgo aparte, país, en el ENVI, Sergio, y que el ministro del ramo quiera dejar sin efecto o descartar o minimizar y decir, a saber cuáles son los organismos internacionales. Por el amor de Dios, y esto se saca de un resultado de una ecuación cuando tenés las variantes, y que él mismo esté diciendo que eso no es correcto, por el amor de Dios, o que te diga que al Fondo Monetario Internacional no lo fueron a visitar para dinero, sino por una visita íntima. No algo sabía más yo. grave. Víctor, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Alguna vez vos has ido a un banco? ¿Has ido a un banco? Sí. Cuando has ido a tomarte un café y te vas. ¿Dónde te vas a tomar un café? ¿Al Starbucks, al Coffee Cup, o te vas a tomar un café al banco? Fíjate que como no bebo café, pero... Ok, un vaso con agua. Sí. ¿Dónde te irías a comprar un vaso con agua o una botellita con agua? Te lo irías. Y si tomaras café, ¿dónde vas a ir? ¿Vas a ir a una venta de café o te vas a ir a sentar a un banco a pedir que te regalen un café y una... No, bueno, una venta de café. ¿Y entonces? Pero, no, él dice que se fue a es que sentar hablas al banco. a platicar. Vos al banco vas a pedir un crédito. Pero hay otro problema. Hay fuga de capitales. La poca inversión y pocos inversionistas, empresarios se están yendo. Y el grado de endeudamiento que tiene sobre ciertos bancos que les ha obligado a comprar deuda. Adrede. Mirá si le ha dado forma. El ministro de Trabajo dijo de que iban a dar grandes anuncios el día del trabajo y que iban a mover las capas tectónicas del país. ¿Cuáles fueron los anuncios, Víctor? Víctor, ¿cuáles fueron los anuncios? Contame, pues. Todo es publicidad, Tal todo vez el es señor paja, López Obrador nos traiga, todo es casaca, traiga algo Víctor. bueno hoy para El Salvador. Todo es casaca, todo es publicidad, Víctor. ¿Crees que traiga algo bueno el señor López Obrador? Nada bueno. Va a ser otro anuncio más. ¿No te acordás que cuando fue allá en el avión de una empresa gasera, el presidente Bukele, a México, dijo que iba a recibir 30 millones para la agricultura? Rindió informe de eso. ¿No te acordás cuando llegó donde López Obrador? Sí. ¿Dónde está eso? ¿Me explico? Sí. Tenés una situación interna tan lamentable, Víctor. ¿A quiénes les va a pegar más la crisis que a continuación viene? ¿A quiénes?
a los que estén menos desprotegidos, a los que menos se han preparado, ¿A quién se le pegan a las los que pulgas? en Decía mi términos de abuela. agricultura le metieron a la agricultura, pero acá no le metieron a la agricultura, sino que al contrario, los granos básicos los fueron a comprar a Sinaloa y no al productor para ayudarle. ¿Cómo hubiéramos estado si se le hubiera apostado a la agricultura por este gobierno? Preparados. Estuviéramos listos. ¿A quién le va a pegar más la crisis de Ucrania y la crisis o la recesión económica de Estados Unidos? A quien esté menos preparado. ¿Y quién va a ser? No se necesita ser científico de energía nuclear. Al Salvador, Señores, nosotros, Listo. los salvadoreños. Para terminar, el mensaje. Me toca predicar, Víctor. Estoy sumamente emocionado, como lo hice el domingo pasado, que te mandé la prédica. Sí, sí. Y me he sentido sumamente complacido por lo que Dios está haciendo para este país y que está utilizando a tu servidor como un instrumento y fuente de bendición para otras personas. Yo soy la persona más ordinaria en este mundo. Yo no tengo más nada que usted tiene. Lo que pasa es que Dios ocupa a las personas ordinarias para hacerlas extraordinarias. Y por eso es que a mí me dio un mandato cuando yo estuve los 9 meses en el hospital con mi hijo. Tiene que predicar mi palabra, con 2 personas en 2 momentos diferentes llorando, y yo sí lo estoy haciendo, porque eso se llama obediencia, y yo no me quiero perder las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son al final los motivos o los fines que Dios me está ocupando? No lo sé, solamente Él lo sabe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que sí yo le quiero decir es que vamos por más. Eso sí le puedo decir, vamos por más. Dios se va a manifestar en una forma espectacular, más aún. Y cuando usted toca a uno de sus hijos, se está metiendo con la figura misma de Dios y Él se va a encargar. Uno lo único que tiene que hacer es comprar unas palomitas de maíz y comérselas y darle paso cómo Dios se va a encargar de usted, que ha estado arremetiendo contra un hijo de Él. El domingo pasado prediqué de algo muy lindo, porque ahora lo voy a hacer. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y esto es interesante, Víctor, porque puse 3 casos muy importantes, de los cuales voy a seguir este mismo domingo conversando o predicando sobre eso. Y es en determinado momento cuando le dice Jonás, recibe una orden, obediencia. Repita después de mí, obediencia. Recibe una orden que él tiene que ir a Nínive, y va a terminar a Tarsis. Cuando usted toma sus propias decisiones, usted va a pagar el almuerzo, usted va a pagar el viaje. Pero cuando usted decide ejecutar las órdenes de Dios, Él va a pagar el almuerzo y Él va a pagar el viaje. Es decir, Él lo va a acuerpar. Cuando estaba en la barca, Él gritó y las aguas empezaron a tornar mucho más caudalosos y decían: échenme a mí, yo soy el culpable, que yo no he hecho caso a Dios. Lo tiraron y obviamente vino un gran pez y terminó en el estómago de este pez. Y después de que él clamó a Dios, él regresó a tierra y él fue a el origen del cual Dios le había dado la orden. ¿Qué pasó cuando Dios le permitió a Jonás llegar a su destino? Él salvó muchas vidas predicándole la palabra de Dios. Si Jonás no hubiera llegado, se hubieran perdido estas vidas. No, Dios hubiera ocupado a otra persona y Jonás se hubiera perdido el privilegio de haber sido utilizado como instrumento de fuente de bendición. Hay otro caso, por supuesto que hay muchos casos. El caso de Daniel. El caso de Daniel, Víctor, es un caso bien relevante, porque Daniel, que Dios puso gracia y el favor cuando estaba detenido, empezó a interpretar sueños en la cárcel, donde no valía nada. Ahí puso gracia y el favor de Dios. Él les interpretaba a los centuriones y a las personas que estaban ahí. Una de las personas que le interpretó llega donde el rey Nabucodonosor y le dice: Víctor, he tenido un sueño, le dice el rey Nabucodonosor, rey de Persia, de Babilonia, lo que ahora conocemos como ex Mesopotamia, lo que ahora conocemos como Irak, donde estaba el río Tigris y Éufrates en la actualidad. Y le dice: tuve un sueño, pero no me acuerdo ni cuál fue el sueño, ni qué, mucho menos qué significa. Y uno de ellos le dice: mira, le dijo, en el calabozo tenés a una persona que yo me acuerdo cuando estuve ahí. A mí me respondió y me identificó el sueño.
y me dijo qué era lo que yo tenía que hacer, y en efecto así fue. Llamadle a él, porque ninguno de sus consejeros le podía hacer, y habían consultado a los astros solares y todo, y a las estrellas, y a otros dioses, sí, como en la actualidad, cualquier parecido es coincidencia. Y entonces se lo llevaron, y le dice a Daniel, ¿qué ha sucedido? Y le dijo, déjame orarle a mi padre, y el día de mañana yo te digo el sueño. Y llegó, y le dijo el sueño. Y le dijo, es cierto, ese fue. Ese fue el sueño que tú me diste. Había una estatua. ¿Y qué significa eso? Una estatua de él, de diferentes metales construida. ¿Y qué significa? Déjame orar y mañana te digo. Fue a orar, llegó y le dijo, esto significa que la parte más débil de tu reino son los pies, porque está hecho de barro. Lo de arriba es de oro, la cabeza, y así bajando, de plata, de bronce, de hierro, pero el barro. ¿Y qué significa eso? Y ya se lo interpretó, perfecto. Cuando Daniel, que fue el consejero de él le oraba todos los días a Dios, pero inició también algo que nosotros conocemos como envidia. La envidia que sienten muchos cuando vos tenés la gracia y el favor de Dios. Entonces Dios te dice, no te preocupes, que a tus angustiadores yo me voy a encargar de ellos. Tú los verás como yo me voy a encargar de ellos. Es decir, te está diciendo, no me voy a encargar cuando vos murás. Ahorita vos vas a ver. Voy a poner una mesa con manjares donde vos vas a comer y vas a ver a tus angustiadores. Como que estamos viendo la película. Así dice Dios, la palabra de Dios. Perfecto. Pero entonces el rey Darío, en aquel entonces viene y dice, rey Darío, le dicen los consejeros que tenían envidia sobre Daniel, rey Darío, saca un edicto, una ley, donde nadie la pueda abolir, donde todo mundo ese día lleguen a adorarte la estatua. Es cierto. Y así vas a ver tú, tu magnificencia. Lo magnífico que igual tú que eres, ahora. como ahora. Algunos asesores. Como ahora, listo. Y todos te tienen que adorar. Y esto no va a ser removido por nadie. Y sacó la ley. Pero de pronto identificaron que ahí le podían ingresar. Porque José no le había encontrado ningún pecado. Daniel. Pero sí a Daniel. Es que ya te voy a hablar de José. Pero a Daniel sí adoraba al Señor. Y entonces fueron a verlo ese día y estaba adorando al Señor cuando él había prohibido que no. Y le llevaron, rey Darío, ¿te acordás de la ley aquella? Sí. Daniel no la cumplió. Voy a sacar para perdonar. No, no lo puedes perdonar, porque ¿qué va a decir la gente? No lo puedes remover, lo tenés que tirar al foso de los leones. Y a Darío le dolió por todo lo que había sido Daniel en su vida, y dijo, hacedlo. Y lo tiró al foso de los leones. Pero dice la Biblia que cuando lo tira al foso de los leones, un ángel inmediatamente fue a acuerparlo y los leones no le hicieron nada. Y un ángel bajaba todos los días a llevarle comida. Lo mismo que en el desierto hizo con el pueblo de Israel y lo que hizo en el desierto 40 días con Jesús. Interesante, la función de los ángeles. Entonces, los ángeles tienen una función importantísima como la que tuvieron con Moisés de cuidarlo, o con Jesús cuando sacaron, o que se le apareció un ángel y le dijo a José, el hijo que va a tener María es producto del Espíritu Santo. Los ángeles tienen una situación bien especial, o cuando estaba José y le dice el ángel, cuando tú empezaste a orar, José, yo ya venía a traerte la bendición, pero el príncipe de Persia se interpuso entre nosotros. Y yo le dije que Dios te reprenda. Interesante, Víctor, porque los ángeles que andan, y hay un ángel que ha sido delegado a mí, así dice la Biblia, y otro ángel delegado a Víctor, así dice la Biblia, y que nos cuida. El Espíritu Santo nos sirve para redarguir, así dice la Biblia. Ok, volvamos entonces al foso de los leones. Daniel en el foso de los leones vio que no pasó nada. Entonces el rey Darío ordenó
que se sacara a Daniel y que se tiraran a todos los que le consultaban y que le habían puesto en mal y a la familia de ellos y los hijos. Y los tiraron. No habían ni empezado a bajar en la fosa cuando los leones, dice la palabra de Dios, que se abalanzaron y les quebraron hasta los huesos y se los comieron. ¿Por qué no tocaron a Daniel? Porque el Espíritu de Dios estaba ahí. En el caso de las 3 personas, Mesac y Abednego, que estaban con el rey y que no doblaron sus rodillas y que dijo, métanlo al horno de fuego y denle más fuerza, y no se quemaron. Dicen que hasta el centurión cuando se le acercó el fuego, ¿te has fijado cuando has ido a comer pupusas y que te pones muy fuego y el fuego, listo? Que sentí un olor a pestaña quemada. Claro, dicen que no podían de tanto fuego y que cuando vieron que estaban 4 personas. ¿Cuántas entraron? 3. ¿Y por qué estaban 4? Porque Dios había bajado el Espíritu Santo, Jesús, y estaba con ellos. Y cuando lo sacó, dijo, tu Dios te ha salvado y nosotros vamos a adorar a tu Dios. ¿Qué otro caso hay? Hay muchísimos, Víctor, de los que te acabo de decir. Ya te mencioné a José, a Daniel, ya te mencioné también el caso puntual de lo que hizo con Moisés también, cómo lo cuidó frente al faraón. Pero hay un caso especial, Jesús. Lo mismo que te acabo de decir hizo con Jesús, es odio contra la fe. Las muertes estas son odio contra la fe. Lo mismo que le hicieron a Monseñor Romero. Lo están haciendo hoy al pastor de la iglesia Elín, Mario Vega. Mario Vega. Todo lo que le hicieron, Mario. Ahora van a la canonización y la beatificación y van y lo tocan y ese todo a Monseñor Romero. Pero esto mismo está haciendo el pueblo. Sí, esto mismo el pueblo está haciendo con Mario Vega. Sí. Esto mismo, lo mismo que le hicieron a Illacuría, a Segundo Montes, y lo que le hicieron a los jesuitas. Y lo pero que no se lo hacen a unos pastores que casi, las iglesias las están haciendo casi meeting. Que lamentablemente muchos y pastores sacerdotes también. Y sacerdotes parecieran que no es un culto, sino que es un activismo político. Sí. Lamentable. Les darán algo a los pastores. Pero Dios se va a encargar sobre esa situación porque obviamente la Biblia así lo dice. ¿Qué es lo que yo te quiero decir de todo esto, Víctor? Que con Jesús también lo hicieron. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo ya, dice que el demonio se le metió a Judas, el diablo, no cualquier demonio, el demonio, Víctor. Así dice la palabra. Pero en el caso de Moisés, cuando estaba ya liberando al pueblo de Israel, dice que Dios endureció el corazón. No fue el demonio, fue Dios, el corazón del faraón, para que los empezara a seguir otra vez hasta llegar al Mar Rojo y que los abriera y que después los masacrara. Y se acabó el imperio de Egipto. Ok. Dios permite las cosas porque tiene un objetivo. Y lo que está sucediendo en el país, El Salvador, también tiene un objetivo porque es un proceso. Y los procesos, así como inician, terminan. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, te agradezco Sergio, por esa tremendamente. reflexión. Si usted no entendió lo que dijo Sergio hoy y que Dios quiere hacer algo en su vida, pues pídale que se lo lleve ya. Los espero el próximo viernes, si Dios lo permite. Bendiciones.